Perfecto, pues ya estamos grabando. Iniciamos esta Power Session sobre singularidad tecnológica, un tema muy interesante de la mano de Frank Escandel, nuestro mentor del Conecta Mentors Club, que nos estuvo acompañando, recordemos, el mes pasado con la charla sobre inteligencia artificial. De hecho, ya estábamos comentando que es la charla más vista en nuestro canal de YouTube. Así que, Frank, encantada de poder que estés con nosotros, que puedas compartir sobre esta temática tan curiosa, la verdad. Tengo ahí, de Bien. hecho, varias interrogantes sobre este tema y nada, adelante, agradecida por tu generosidad y tu disposición, como siempre. Muchísimas gracias por la bienvenida, Johanny, por la invitación. Asimismo, me disculpo porque eso tenía que haber sucedido la semana pasada, pero una cuestión de trabajo absolutamente crucial me impidió grabar. Así que me disculpo con los posibles asistentes, los potenciales asistentes de la semana pasada. Gracias. Perfecto, entonces nada, Ujú. cuando quieras, Claro creo que que sí. tienes una presentación. Correcto. Vamos a compartir pantalla en un momento y eso. Perfecto. A ver. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Singularidad tecnológica y además otros dos conceptos que vamos a explorar hoy, que son omnivergencia e hiperrealidad extendida. Singularidad tecnológica sí lleva 30 años en el mercado, vamos a decirlo de esa manera. Ok, pero estos otros dos vais a conocer el origen que es bastante peculiar. Bien, con esto damos inicio entonces a esta Power Session para la Red Connect Iberoamérica, agosto de 2022. Pues bien, dejo esto nada más allí en las imágenes que las personas con las que no hemos tenido contacto aún puedan pues verificar o saber de dónde un poco el fondo de este servidor que está aquí presentando esta tarde. ¿Ok? Y es ponente y tech evangelist en estas instituciones educativas de nivel superior, por supuesto. Y empezamos con este caballero que está aquí. El año es 1993. Werner Vinge, o Vinci, también se pronuncia así, es un profesor de matemáticas, ciencias matemáticas de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, que es invitado a digamos que a un simposio, digamos que patrocinado por NASA en aquel momento, en el estado de Ohio, allá al otro lado del país. Y él lleva consigo un paper que se llama ¿no? un papel, perdón, una presentación técnica además, llamada, en español lo leo, está ahí en la diapositiva, lo podéis ver, lo leo en español, es la singularidad tecnológica que viene, cómo sobrevivir en la era posthumana, año 1993, 30 años hace de esta presentación. Este código QR que tenéis ahí lo he puesto para que enlacéis y podáis descargaros el documento original que está disponible en la red, que para que os esté en inglés y os sea más fácil pues leer y conocer el concepto, como por lo menos como Werner Vinci lo veía. Werner Vinci además, debo decir que es un magnífico escritor de ciencia ficción y pues ha utilizado esta cuestión de la singularidad tecnológica en sus novelas. Pues bien, volvemos a esta. Los que vieron la presentación en el mes de julio, voy a utilizar nuevamente esta diapositiva que usamos en el mes de julio en nuestra conversación sobre la inteligencia artificial ética o ética en la inteligencia artificial para presentaros esto con el nombre convergencia, la convergencia tecnológica, que es como se conoce hoy en día, en la cual la inteligencia artificial estaba disrumpiendo cuatro grandes pilares, que son nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, ciencias cognitivas. ¿Okay? Nosotros dijimos y solamente mencionamos eso en aquel momento. Quedaros con esta imagen, por favor, porque más adelante vais a ver cómo cambia esto y porque la inteligencia artificial como factor tiene que ver precisamente con el tema de la singularidad tecnológica. Para definir la singularidad tecnológica, digamos que vamos a estudiar un poco lo que no es
lo que no es. Primero que todo, la singularidad tecnológica no es un cisne negro. El cisne negro es un término que fue acuñado en 2007, es un libro de hecho, por el profesor Nassim Taleb eh, en la Universidad de Columbia, en estado ahí en la ciudad de Nueva York. Pues básicamente lo que dice es que para que sea un cisne negro, es decir, para que sea un evento total y absolutamente inesperado, ¿ok? Tiene que ser precisamente inesperado, tiene que ser muy grave, va a ser muy grave si sucede, y tiene que tener un altísimo impacto social. Pero no es un cisne negro porque no es inesperado. Estamos hablando de ello al respecto. Y hace 30 años, Bernard Vinci, pese a que ya había una mención de la singularidad tecnológica, creo recordar, en el año 1960, por el grandísimo y a quien considero yo el más grande científico del siglo XX, John von Neumann. Asimismo, la singularidad tecnológica no es una fantasía, el concepto está basado en una medición que también vamos a conocer más adelante. No es un accidente, ya hemos visto que no es un cisne negro y por supuesto todo hay que decirlo porque estamos en el mundo de la hipercomunicación, por decirlo así, hay muchísimas personas divulgando de aquella manera. Ahí afuera la singularidad tecnológica no es una teoría de la conspiración. Pues bien, empezamos diciendo esto, la singularidad, sobre la singularidad tecnológica, relacionándolo con este otro concepto en el que estamos ahora mismo embarcados, que es el de la cuarta revolución industrial. Vamos a llamarle, y esta propuesta para quienes estén escuchando aquí o en casa o a través de YouTube, vamos a llamarle a la cuarta revolución industrial el horizonte de eventos de la singularidad. Ya sabemos que el término singularidad fue prestado de la cosmología, tiene que ver con los agujeros negros, etcétera, y asimismo también el horizonte de eventos o evento horizonte tiene que ver con esta terminología cosmológica, pero aquí en este caso utilizada como digamos que como la orilla del abismo o del precipicio. Vamos a ver por qué. Singularidad, ya lo sabemos, es el punto en una gráfica mostrando un crecimiento que es exponencial. Vamos a verlo cómo se comporta hasta que se convierte en una vertical y he ahí el problema de que se convierte en una vertical. Las personas que estén versados en matemáticas saben perfectamente bien que en un gráfico X, Y, ¿no? Los ejes, cuando una función se vuelve vertical, deja de ser una función. Por lo tanto, eso tiene unas consecuencias en lo siguiente, y es que la singularidad tecnológica es, veis ahí en pantalla por René Thom, es una catástrofe. Es decir, lo que sucede es que, digamos que cuando llegas a este vórtice, cuando llegas por decirlo así, es decir, el crecimiento exponencial, el desarrollo, la complejidad de la tecnología que se desarrolla en general, en su conjunto, es tan extrema que complejidad contra tiempo, es decir, llega a una unidad de tiempo en que casi nosotros no nos podemos dar cuenta al respecto y la complejidad es prácticamente una recta. Eso forma un muro conceptual en el cual tenemos un problema o tendremos un problema. Ahora veremos cuestiones de fechas, por decirlo así. Y no es una predicción, es un pronóstico, que es diferente. Es decir, es un vórtice, este muro conceptual, esta complejidad extrema, es un vórtice en el cual todos los modelos basados en la extrapolación de datos del pasado que nos sirven para crear, ¿no?, modelos hacia el futuro, dejan de tener sentido, colapsan. Ese es el problema de una eventual singularidad tecnológica. Por lo tanto, la singularidad tecnológica debería ser, está ocurriendo, no ha ocurrido como tal todavía, es la revolución evolutiva, tecnocientífica, geopolítica y socioeconómica más importante de la historia conocida de la humanidad. Porque todo lo que está detrás de ese muro conceptual, de esa vertical de complejidad,
nosotros no sabemos todavía cómo es, pero hay formas en las que ya se está planteando de cómo no combatir eso, cómo asimilarlo. Si esto va a suceder, tenemos que estar preparados y, por supuesto, estamos en una red de emprendedores aquí, que son los miembros de Conecta Iberoamérica a lo largo y ancho del mundo y a donde nos estén viendo. Precisamente, conocer este tipo de datos nos permite prepararnos para el futuro. Si los modelos de datos van a colapsar, necesitamos otra forma de, en este caso, procesar información para poder pasar ese muro. Y aquí está la curva de la que los hablaba. Por ejemplo, veis ahí, eso es nivel intelectual, poder o complejidad, prefiero yo decirle contratiempo. Es decir, veis cómo poco a poco esa línea verde, que es el intelecto humano, poco a poco va creciendo con el tiempo hasta que el uso de las computadoras, lo siento mucho para las personas que están en España, yo no le llamo ordenador porque es incorrecto llamar a esas máquinas ordenadores. Estas cosas que tenemos aquí usando son computadores o computadoras, computan datos. Bien, lo que sucede es que empieza a multiplicarse, a crecer exponencialmente la complejidad de cómo procesamos información y cómo diseminamos información y cómo generamos datos y cómo extraemos datos. Empieza a tener más y más y más velocidad en un más corto espacio de tiempo. ¿Ok? Tenemos ahí entonces los tres grandes, en ese punto donde se unen, veis ahí la línea roja, verde y azul, ese punto de ahí que es aproximadamente 2020, donde estamos ahora mismo. Vernor Vinge dijo que la singularidad tecnológica debería ocurrir en 30 años, es decir, eso fue hace 30 años, debería ocurrir, ahora estamos a las puertas de que ocurra, según Vernor Vinge, ¿ok? Y luego esa línea azul es que empieza a ascender hasta convertirse en esa, digamos que en ese vórtice del que estamos hablando, en ese muro en el cual no sabemos ahora mismo qué es lo que puede pasar. Ahí hay una pregunta también que es otro tema aparte y no tiene que estar relacionado directamente con esto, pero es si aquí tiene que ver esto con lo que se llama transhumanismo, que es un término demasiado polisémico hoy en día, tiene demasiados significados y uno de estos términos sombrilla, ¿no? Bajo el cual se abrigan demasiadas cosas que no tienen que ver con transhumanismo, de hecho. ¿Okay? Entonces, vemos la curva como avanza y entonces hemos mencionado a Vernor Vinge en 1993. Ahora mencionamos otro nombre que es el de Ray Kurzweil, en este caso, es el año 2005, cuando él escribe y hace su propio trabajo sobre la singularidad tecnológica. Eso es el año 2005. En resumen, en este caso, la singularidad tecnológica tiene que ver o sería un salto cuántico evolutivo superorganísmico. Esto es un título que yo le he puesto ahí de alguna manera. Vamos a conocer ahora en un momento el trabajo que realizó Kurzweil para entender este concepto. Y ya os adelanto, sería aproximadamente, según la medición que hizo Kurzweil en 2005, deberíamos entrar en la singularidad entre 2029 y 2040. Ese periodo de 11 años sería todo lo que ocuparía la transformación absolutamente radical de los sistemas económicos, gubernamentales, etcétera. Bien. Os voy a presentar otros dos conceptos, porque ya que la cuestión de la singularidad tecnológica es increíblemente extensa, entonces ahora no tenemos, tendríamos aquí para, aunque esto va a existir dentro de poco, uno de los además grandes mentores y promotores de la red Conecta Iberoamérica, como es nuestro queridísimo Josu Gómez Barrutia, ¿no? Esto será impartido en una universidad en Andorra muy pronto. Estaos atentos porque Conecta Iberoamérica estará ahí también en el medio. Estos conceptos que he mencionado se llaman omnivergencia e hiperrealidad extendida. Y son conceptos que este servidor, ¿ok?, presentó, como podéis ver ahí, en mayo de 2021 ante un foro promovido por la Universidad de la Singularidad o Singularity University, el Experience Plus, una consultora alemana, y fue presentado en Frankfurt, por supuesto online, porque no se podía tampoco viajar en ese momento.
Se presentó aquí y está ahora mismo aguardando que se pueda publicar el primer artículo no técnico al respecto, pero en una revista de gran trascendencia. No se puede decir todavía el nombre de la revista hasta que ellos lo permitan, donde se puede explicar qué es tanto omnivergencia como hiperrealidad extendida, que al fin y al cabo son propuestas. Bien, ¿qué es esto de la omnivergencia? Bueno, vamos a reducirlo, es la singularidad de todas las tecnologías. No tiene que ver con sistemas de gobierno ni nada de esto, pero de todas las tecnologías. Y se visualiza de la siguiente manera. ¿Os acordáis hace unos minutos que teníamos ahí una diapositiva que utilizamos en el mes de julio y le llamamos la convergencia tecnológica, en la que veíamos que la inteligencia artificial estaba incidiendo en 4 grandes pilares? Para explicar la omnivergencia tecnológica es ir muchísimo más allá. Sucede que al mismo tiempo que la inteligencia artificial incide en estos 4 grandes pilares, cada uno de estos pilares, es decir, cada uno de los métodos de investigación, papers técnicos, publicaciones técnicas, estudios de universidad, ¿cómo se llama? Muchísimo esto, especialmente en un país como Estados Unidos o la anglosfera en este caso, la forma en la que tienen la forma en la que tienen de patentar conocimiento tiene mucho que ver con esto. Cada uno de estos pilares disrumpe a los otros 3. Nano a bio cogno info, info a nano bio cogno, cogno a info nano bio y bio a cogno info nano. Vamos a hacerlo así de esta forma. Cada uno de ellos está disrumpiendo al otro y en los que hay no solamente una convergencia, también hay una divergencia. Es decir, que hay tecnologías que por sí solas no van a llegar al mercado, son disrumpidas por otra o reemplazadas por otra que es mejor, o cuando decimos disrumpida o disrupción tecnológica o tecnocientífica en este caso, tiene que ver con que yo tengo esta publicación técnica que voy a hacer y entonces ha venido digamos que un sector distinto al mío y ha escrito algo e inmediatamente eso tiene repercusiones en lo que yo he publicado. Este fenómeno se tiene que estudiar a profundidad y se tendrá que publicar mucho más al respecto, pero se le está llamando ahora mismo omnivergencia tecnológica. Y lo podéis ver un poco a través de 3 gráficos. Sí, a través de 3 leyes y un gráfico, vamos a decirlo de esa forma. Primero que todo, la famosa ley de Moore, sobre la que trabajó precisamente Ray Kurzweil. Ya la conocemos bien, ¿no? Que se supone que cada 18, 24 meses, desde los años 60, ¿no? Cada 18, 24 meses el poder computacional de los transistores se doblega, por lo tanto, 2 a la 2, por 2, por 2, por 2, empiezas a multiplicar y cuando han pasado 60 años, pues claro, tienes miles de millones de veces más potente que aquello. Lo que sucede con la ley de Moore es que, o lo que nos dice, aunque sigue siendo rescatada en este momento por lo que se llama la tecnología de los GPU, sigue siendo rescatada. Hace unos años decíamos que el muro, la singularidad misma, el muro de la ley de Moore iba a ser 7 nanómetros. Cuando nos damos cuenta ahora mismo tenemos, creo que fue Intel o Qualcomm, me parece, tienen por ahí tienen un transistor con, ¿cómo se llama? Microchip, perdón. Tienen ahí con 2.1 nanómetros, es decir, es la distancia física que hay dentro de, vamos a decirlo así, dentro de esta pieza de equipo, es la distancia física que hay y llegará un momento en que la ley de Moore ya no sirve porque no hay más distancia física, tiene que nacer una nueva tecnología, por lo tanto, tiene que desarrollarse de otra manera. Tenemos que cambiar la industria, bueno, ya ha estado cambiando, y esto, pues en 2018 tuvimos ahí al señor Huang, llamándole la ley de Huang porque había superado él a la ley de Moore. Bueno, la ley de Moore todavía sigue viva, pero tiene que ver mucho con esto, con esto de los semiconductores, ¿no? En el hecho de que van creciendo hasta que llega un límite físico en que no pueden crecer más y una nueva tecnología tiene que nacer. Eso es en cuanto a omnivergencia se refiere. Y luego, lógicamente, la escala logarítmica, que es lo que se llama la ley de Kurzweil. Aquí vamos a volver al trabajo que realizó Ray Kurzweil
ninguna persona, es uno de los directores de ingeniería de Google ahora mismo. Por cierto, también uno de los fundadores de Singularity University, okay, ahí en Silicon Valley, a pesar de que ya ha dejado de ser una universidad. Pues bien, lo que pasa aquí con lo que estáis viendo aquí es exactamente lo que acabamos de explicar. Cuando nosotros sabemos que vamos a llevar un límite físico donde el procesamiento no puede ser más, no se puede acelerar más, porque tiene que nacer una nueva tecnología. Si nosotros sabemos que vamos a llegar a ese punto, aquí abajo empezará a nacer una que la supera, otra que la supera, otra que la supera, otra que la supera. Es exactamente como opera esta ley y con lo que se está operando ahora mismo, que tiene que ver con el poder, tiene que ver con la velocidad contratiempo. Veis también que la curva que hace es precisamente esa hacia una, digamos que hacia una vertical. Lo podéis ver ahí en pantalla. Esa es una. Y estamos haciendo ahora mismo nada más que menciones a estas leyes para que luego pues vosotros pues, vayáis a buscarlo, vayáis a conocerlas más al respecto, porque aquí no vamos a tener tiempo para eso. Luego está la famosa ley de Metcalfe, básicamente que aunque ha sido muy criticada últimamente, la ley de Metcalfe tiene que ver precisamente con el crecimiento de las redes. Estamos hablando de complejidad y esto de las redes sociodigitales, que es como este servidor les llama, tiene que ver precisamente con el crecimiento de esta complejidad. A más personas que estén en una red sociodigital, más poder computacional se tiene que emplear y por lo tanto más fuerza a ir desde ese sector hacia esta singularidad tecnológica. 1, 2, 3 y por tanto 4 es un gráfico. Y aunque es del año 2020, ¿ok? También ya tenemos publicado el del año 2022, esta gran consultora llamada Gartner, en este caso. Tenemos ahí lo que se llama el ciclo de euforia, me encanta el nombre, el ciclo de euforia para las tecnologías emergentes 2020. Entonces tenéis ahí 5 secciones en ese gráfico que estáis viendo, ¿correcto? El primer gráfico se llama el gatillo de la innovación, tiene nombres muy pintorescos. El segundo se llama el pico de las expectaciones o las expectativas infladas, es decir, hasta dónde va a llegar de tanta euforia y tanto que suena en el mercado una tecnología en particular. Luego está lo que se llama el valle o la depresión de la desilusión, que es cuando vienen las buenas noticias, porque si tú superas una tecnología en particular, supera el valle de la desilusión, entra en lo que se llama pues la vía de la iluminación, dice, fijaos cómo se llama, es decir, entrada al mercado y adopción en masa. Volvemos al principio, donde veis esa marca roja que yo he realizado ahí en ese gráfico. Aquí es donde podemos explicar de una manera más visual qué es o en qué consiste la omnivergencia, que ya sabemos que que tiene que ver con la aceleración y con el incremento de la complejidad, que asimismo está provocando que vayamos hacia la singularidad tecnológica. Veis ahí que hay un montón de puntos en esa curva que empieza a crecer, ¿no? Que empieza a ir hacia la entrada a mercado. Aquí es donde está sucediendo la disrupción cruzada de los 4 grandes pilares. ¿Ok? Cuando yo presenté esto en Frankfurt, correcto, el año pasado, en el foro del Internet de los sentidos, sería el nombre en español. Cuando yo presenté esto, pues hubo muchas preguntas y fue muy curioso porque no lo habían visto de esa forma. Tenemos ahí, por ejemplo, la biología sintética. ¿Ya? Una y otro pilar se disrumpen entre sí y forman un nuevo tipo de tecnologías, que son la biología sintética, como es el caso. Pues ha sucedido precisamente en este ciclo que está aquí o en este concepto que está aquí, que lo estamos señalando. ¿Y para qué sirve esto a los emprendedores de la red Conecta Iberoamérica? Muy bien, sirve para esto. Lógicamente, si yo voy a publicar, yo voy a hacer una publicación técnica, estaría muy bien que yo antes haga la investigación de campo sobre qué otras tecnologías podrían disrumpir mi producto o a qué otras tecnologías o a qué otros experimentos podría yo disrumpir mi publicación técnica, podría disrumpir. Es muy interesante porque precisamente lo que hace eso es crecer y aumentar la complejidad.
y posiblemente inventar y hasta diseñar nuevos sectores de mercado que hasta el momento ni siquiera existen. Puede suceder. Por eso, esta forma visual de entender qué es la omnivergencia tecnológica. Aquí es donde está sucediendo la disrupción entre esos cuatro grandes pilares. Bien, y ahora el otro concepto, hiperrealidad extendida. Y esto hay que dividirlo en dos, porque, o HXR, como se le ha lo he querido llamar, HXR. Primero el concepto de hiperrealidad. Para los que seáis de humanidades y de letras, filosofía, os vais a acordar perfectamente. Es decir, cuando decimos hiperrealidad, lo que hay que preguntar es, ¿qué es lo que hay más allá de la realidad mixta y la realidad extendida? Vamos a ir ahí. Hiperrealidad por sí sola es un concepto filosófico, de hecho. ¿Ok? Hiperrealidad en este caso, se define como la incapacidad para distinguir la realidad real, me vais a disculpar el pleonasmo, por favor, la realidad real de una simulación de la misma. Imaginemos por un momento que tenemos una especie de equipo, un HMD, es decir, un dispositivo montado en la cabeza, con sonido, y yo estoy incluso con voz, y yo no puedo determinar, o yo estoy manejando un dron, por ejemplo, y yo no puedo determinar en ese momento si lo que estoy viendo es una simulación o es la realidad, porque creedme en una cosa, cuando veis los últimos avances de estas cuestiones, es casi difícil determinar dónde está el mundo real, ¿eh? Es tan increíblemente avanzado que cuesta. Pues eso se llama hiperrealidad, que es un concepto de un filósofo francés llamado Jean Baudrillard. Pues bien, ¿no habíais visto esto antes? Sí, lo hemos visto todos. Lo que pasa es que nos dejaron pistas, ¿sabéis? ¿Quién de vosotros ha visto la película The Matrix, 1999? Bueno, yo voy a levantar la mano. Yo la vi. Y lógicamente, bueno, pues la hiperrealidad nos viene precisamente porque en esa escena de la película, os he hecho el corte ahí precisamente, nos muestra de una forma muy sucinta, nos muestra el libro de Jean Baudrillard que las ahora hermanas Wachowski utilizaron para filmar la película. Se llama, en español se llama Cultura y Simulación, se llama en español el libro, y lo está mostrando ahí justamente en la película, que es cuando Neo, ¿no?, recibe la visita de esta gente y le dicen que siga al conejo blanco, etcétera. Pues ese es el libro donde precisamente él, eh, todo este software prohibido como hacker, es donde guarda eso, es precisamente el libro, y las hermanas Wachowski nos lo han enseñado de una forma muy sutil en la película. Pues hiperrealidad viene precisamente del estudio de ese libro. Y ahora entonces, lógicamente, hiperrealidad, y ahora le ponemos extendida. Porque cuando hablamos de realidades digitales, lógicamente, si no estás familiarizado, las realidades digitales son, ya lo sabemos, la realidad virtual es la que más se conoce. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad asistida, y ahora mismo se llaman realidad o realidades extendidas, que es, digamos, que el último, el avance más complejo que hay de la fusión de estas 3 o 4 realidades digitales en una, ¿ok? Empiezan a ser la realidad extendida, pero el concepto de hiperrealidad extendida va un paso más allá, porque lo que quiere o lo que pretende, ¿ok?, es superar o ayudar o asistir al problema de una singularidad tecnológica, ocurra o no. Cuidado. ¿Ok? Entonces, os vuelvo a mostrar un gráfico de Gartner. Podéis ver aquí que la entrada a mercado de la AR significa realidad aumentada, VR significa realidad virtual, ¿ok? Digamos aquí donde está la AR, donde veis la AR significa que está en el Valle de la Desilusión, está empezando a entrar en adopción en masa, y vemos que la realidad virtual ya está en el siguiente estado, que es precisamente adopción en masa. Ya está en el mercado y ya ha tenido éxito, ha evolucionado lo suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos entonces una fusión de realidad mixta, que es al mismo tiempo una fusión entre realidad
aumentada y realidad virtual, la diseñó Microsoft. Entre esas tres, con realidad, ¿cómo se llama? Asistida, que es mucho más básica, ¿ok? La fusión de todas ellas se le llama realidad extendida, y la realidad extendida entonces estará terminada de hacer sobre el final de esta década. Fijaos cómo van coincidiendo los tiempos, que es cuando debería empezar la singularidad tecnológica. Por lo tanto, la idea de crear un concepto llamado hiperrealidad extendida es porque llevamos esta realidad extendida al siguiente estadio. Cuando nosotros llamamos realidad virtual, la mayoría de personas cuando ven esas gafas así grandes dice, oh, la realidad virtual. Es decir, la realidad virtual está apartada de la realidad real o física. Aquí hay parte de una propuesta, especialmente para vosotros los emprendedores de la red Conecta Iberoamérica. ¿Y si nosotros nos planteamos esto? ¿Y si nosotros nos planteamos borrar la frontera de lo que es real y lo que es, entre comillas, virtual? Y decimos, no, dentro de esta hiperrealidad extendida o realidad extendida, la realidad real, nuevamente disculpadme, está mal dicho eso, pero la realidad real o realidad física debe ser una de ellas, no aparte. Okay, en esto consiste, por ejemplo, esta es una de las ideas que está detrás de una cosa ahí un poco fugazi que está por ahí, que se llama metaverso, que es precisamente borrar la frontera entre lo que es virtual y lo que es físico. ¿Ok? Porque esto nos lleva, por ejemplo, a esta evolución específica dentro de la hiperrealidad extendida, de las gafas inteligentes, lo podéis ver ahí. Ahí tenéis, por ejemplo, las HoloLens, que son de Microsoft, son realidad mixta. Eso que veis así en la parte de afuera es lo que se ve por dentro de una HoloLens si no lo habéis probado antes. Entonces, tomar esta tecnología, llevarla al máximo, a mezclarlo o a fusionarlo con la realidad física. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr entonces una siguiente realidad digital que ya no es digital solamente, es real digital o como se vaya a llamar en su momento? Pues la única respuesta es a través de uno de los pilares que hemos ya conocidos, que es las ciencias cognitivas, ¿ok? Que está siendo disrumpido por los otros tres omnivergentemente, vamos a decirlo así, y se llama neurotecnología. Esta sería una de las respuestas a la singularidad tecnológica, porque la complejidad y la capacidad de generar conocimiento por parte de una inteligencia artificial general, entre comillas, ¿ok? Que no significa que lo gobierne todo, pero la capacidad de generar conocimiento y datos es tan acelerada, es tan rápida, que deja de tener sentido para nosotros. No podemos conversar, no podemos tener esa conversación. ¿Cuál sería el siguiente paso? De alguna forma, aumentar la condición humana. Y en este caso sería neurotecnológicamente. Es decir, pasamos de las gafas estas que están, al fin y al cabo, en la parte de afuera de nuestro cráneo, a que estén de alguna forma dentro de nuestro cráneo. Es decir, a través de una interfaz cerebro-máquina o interfaz cerebro-computadora, ICM, ICC, como se le dice. Esta sería una de las propuestas. ¿Existen riesgos al respecto? ¿Se está estudiando cómo puede desplegarse esto? ¿Cómo puede suceder? Se está estudiando. El mes pasado, durante nuestra charla sobre inteligencia artificial ética, nosotros pusimos, por ejemplo, el trabajo que había hecho el gobierno chileno, el Parlamento chileno, cuando en 2021 aprobó poner en su constitución, reconocer en su constitución a los neuroderechos, es decir, a la privacidad. Y tenemos uno de nuestros asistentes ahora mismo que es un experto en privacidad de datos, que cómo ejercer precisamente la privacidad de esos datos que están generados directamente desde nuestro cráneo. Aquí estamos hablando de que nosotros tendríamos, es modo condicional del verbo, por favor, nosotros tendríamos que, para paliar los efectos de la singularidad tecnológica, por lo menos
tener la ayuda de todas estas realidades digitales dentro de nuestra cabeza, que ahí es donde realmente sucedería la fusión de todas ellas. Y a esto se le ha llamado realidad hiper extendida. ¿Ok? En la siguiente tenemos ahí, por fin, el señor Zuckerberg, hace poco, ¿no? Pues reconoció que precisamente dejó su proyecto de realidad aumentada precisamente porque la realidad aumentada por sí misma es uno de los peores, y uno que ha trabajado precisamente en la realidad aumentada industrial, 5 años con Google en este caso, uno se da cuenta de que es uno de los desafíos técnicos más difíciles de la década y de esta década también. Por lo tanto, el camino a seguir no es el de una sola realidad digital, sino el de la fusión de todas ellas. Y esto se dijo anteriormente. Aquí en este caso, pues digamos que volvemos un poco a lo que este recorte que hay ahí es del año 2018 en el que este servidor, cuando trabajaba para esta empresa que trabajaba con Google, pues dijo que estas cuestiones no era el fin de las realidades digitales, era una tecnología de transición, porque íbamos a tener que ir más allá. Entonces, esta idea de la omnivergencia y de la hiperrealidad extendida viene precisamente del año 2018. Y bien, ¿qué hay más allá de la singularidad? Y esto no es ponerse conspiranoico ni nada de estas cosas. Estamos teniendo una conversación seria entre adultos y entre emprendedores que son, al fin y al cabo, los que tienen que responder a estos retos. ¿Ok? ¿Qué puede significar una singularidad tecnológica? ¿Es cierto que puede significar el fin de la realidad como la conocemos? ¿El fin de la historia humana como la hemos venido concibiendo durante miles de años y todavía la seguimos estudiando como tal? ¿Y el fin de la humanidad tal y como la conocemos, en la que esa extensión de nuestros sentidos, que no es ajena a la condición humana, como es la tecnología? Esto no lo ha dicho Frank Scannell, lo dijo Marshall McLuhan hace más de 60 años. ¿Okay? Esta extensión de nuestros sentidos, exactamente con las palabras de Marshall McLuhan cuando dijo, nosotros creamos las herramientas y luego ellas nos transforman a nosotros. Exactamente sería ese fin de la humanidad, pero como la conocemos. Tendremos entonces que aumentar nuestras capacidades. Y esto es, grosso modo, digamos, definiciones de qué es una singularidad tecnológica y cómo hay una omnivergencia que la está causando y cómo hay una hiperrealidad extendida que es una de las respuestas a cómo pasar ese muro conceptual que representa esa curva que se convierte lógicamente en una vertical y ya no se puede pasar con los modelos que tenemos hoy en día. Y como tal, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Fran. Yo creo que es de estas presentaciones que nos dejan un poco pensando. No sé si le ha pasado al resto. A mí me sucede que bueno, yo soy de humanidades, con lo cual he tenido que procesar más aún. O sea, todavía estoy metabolizando, ¿no? Vengo de la ciencia social y ha ido a un ritmo que realmente me ha costado, ¿no? Yo creo que la singularidad tecnológica es uno de estos escenarios que genera siempre mucha fascinación. Yo no sé si también por la influencia también de la literatura, del cine y de todos los peligros y de estos contextos distópicos que a veces nos han asustado, que a veces cuesta pensar en los beneficios y en el escenario de oportunidades que pudiera representar, ¿no? O sea, que más bien Correcto. está asociado a elementos negativos, a temas, como dices tú, paranoicos, o sea, o de generar un poco Sí. estos escenarios distópicos que a veces cuesta pues entender los elementos útiles, ¿no? Que puede generar. Y ahí iría como mi pregunta, ¿no? ¿Cuál tú crees que sería pues la principal oportunidad o beneficio, digamos, de la singularidad, ¿no? Tal y como tú lo has estado comentando, ¿no? De cómo sucedería toda esta transformación, ¿no? Porque realmente es una transformación y habría un Es, cambio es, cultural detrás también, ¿no? Exactamente. La pregunta es muy amplia, pero trato de, digamos que de ser casi un rayo láser al Vale, respecto. ¿Cómo no solamente los de la red Conect Iberoamérica que están viendo, sino otros emprendedores que hay ahí, jóvenes emprendedores,
¿Qué posibilidades tienen? Y si yo estoy estudiando esto y va a suceder eso, ¿para qué me voy a molestar? Al contrario, no hay que dejar de verlo como un peligro, hay una oportunidad. El programa, perdón, el episodio anterior o la Power Session anterior de inteligencia artificial ética daba muchas de estas pautas en el sentido de que precisamente necesitamos una serie de estándares que no existen todavía, existen. Digamos que las grandes empresas tienen ahora mismo su propio set de estándares de cómo deben desarrollar esta cuestión. Primero que todo, la educación. La educación ahora mismo, en cuanto a la educación primaria y secundaria, lo siento, es un desastre, porque los niños no están aprendiendo nada, no están aprendiendo nada al respecto. Sí hay que aprender historia y filosofía, que más que pensamiento crítico, por favor, pero no están aprendiendo nada más que saber que cómo mido un cubo o cómo voy a medir eso, es saber esta medición, estas matemáticas, estas ciencias, a qué le sirven al mundo que me rodea. No estamos haciendo eso. Una forma de guardar eso es ahora con la educación. Ahí tenemos a los emprendedores que pueden crear modelos educativos en los que pueden paliar estas carencias, por decirlo así. Ese es uno. Otra es en el aspecto ético. Otra es en el aspecto por ejemplo, que tenemos aquí a Guillermo, en el aspecto de tratamiento de datos. ¿Cómo va a afectar eso? Va a haber una gobernanza distinta. ¿Cómo puede cambiar la gobernanza? Eh, eh, Estoy hablando, cuando hablo de gobernanza, no estoy hablando, porque se suele decir gobernanza de la inteligencia artificial. En este caso estoy hablando de la forma de gobernar. La forma de gobernar, cómo va a tratar. ¿Van a cambiar los tratamientos de datos? ¿Cómo puede impactar esto? Podemos hacer un estudio al respecto de que si llegamos a ese nivel de complejidad no vamos a poder extraer detalles o datos del pasado para poder extrapolar hacia el futuro. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo vamos a plantear? Ahí hay uno. Otro más, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a diseñar una interfaz cerebro-computador o cerebro-máquina, como lo está intentando hacer Neuralink, como lo está intentando hacer, por ejemplo, el mismísimo ideólogo del proyecto Brain, el doctor Rafael Yusta en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos? ¿Puedo yo hacer eso también? ¿Puedo patentar otra cosa? ¿Puedo investigar esto? ¿Puedo investigar cómo se lee y cómo se escribe en el cerebro, que son dos procesos muy distintos? ¿Puedo comprender esto? Grosso modo, ¿eh? Madre mía, no sé si yo veo que ya es un tema abundante. No sé Sí. si están compartiendo acá, quieren hacer algún tipo de pregunta, comentarios, reflexión. Joha, si puedo aprovechar para hacer Claro, un pequeño comentario. Frank, cuando comentabas la situación de los neuroderechos, ¿sí? Ujú, Una de las ramas de privacidad y protección de datos va mucho de eso, especialmente sobre algunas actividades que están muy conectadas a los videojuegos. ujú, Sí, es cierto, como la neurociencia todavía tiene mucho que desarrollar y todo, pero en ese momento, ahora, ya se puede como tener una percepción muy clara, muy concreta, muy eficiente, por ejemplo, de la construcción y la reacción que muchos niños tienen hacia los videojuegos. ¿Sí? O ujú. sea, son respuestas a estímulos como preestablecidos y sería más o menos como mirar en un espejo y entender cuál sería como la reacción de dichos estímulos. Pero no sé si compartes de la percepción Ujú. con la neurociencia como estaremos en la construcción de la respuesta. Si no, no va a ser solamente como mirar hacia un espejo, sino va a ser parte de la construcción. ¿Es una percepción como correcta o la ves de otra manera? Exactamente. Es decir, esto no puede ser, y tiene esto que ver con la cuestión de lo que se ha dicho sobre hiperrealidad extendida. Es decir, que no es que dejas un camino y luego continúas al otro, sino que tiene que haber una línea de continuidad en este tipo de cuestiones. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, lo que muchos de estos, ¿ves? En este caso, estos chicos saben lo que ha dicho, lo que ha preguntado Johannia. Es decir, estos jóvenes saben muy bien cómo jugar, no sé, Roblox, por ejemplo, que es un proto-metaverso, por cierto. Roblox no sé, incluso Candy Crush, me parece que lo juegas online. Yo no juego ninguno de ellos, no lo sé. Pero no saben ni siquiera lo que es un algoritmo, pero hay un algoritmo detrás que está leyendo y aprendiendo de sus patrones de juego, por lo cual lo que van a hacer es seguir ofreciéndoles, según sus patrones de juego, o seguir ofreciéndoles
alternativas para que sigan jugando y siga siendo más y más complejo. Todo eso es poder computacional que exige crecimiento en el mercado. Ya lo sabemos que esto funciona así de esa forma. Pero es una, repito, es una línea de continuidad, claro que sí. Hasta que, eso sí, hasta que llega esta todavía hipotética, porque tiene que ponerse a prueba, pero hasta que llegue esta hipotética vertical en la que, ¡pum!, ese vórtice en el que chocamos o chocaríamos, modo condicional del verbo. Muchas gracias, Fran, por tu comentario. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta o de reflexión. Es un tema que lleva mucho contenido, ¿no? Ya sabemos que es bastante abundante, Fran, y bueno, me ha encantado que hayas podido compartir este espacio con nosotros y un poco también enlazado con la sesión del mes pasado, que también fue muy interesante. Fue muy interesante y bueno, invitamos a los que nos están viendo ya luego por diferido de que sigan profundizando sobre este tema y ojalá que podamos tener a Fran en próximos espacios, a que sí. Que ya sabemos que está muy complicado, pero bueno. Encantado, claro que sí. Bueno, sí, Norma creo que quiere preguntar. Sí, Norma, adelante. Si quieres puedes activar tu micrófono o escribirnos por el chat directamente. Exacto. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por la charla. Y bueno, que sí estoy aquí en medio del trabajo, entonces hay como bastante bulla. Pero quisiera preguntar, por ejemplo, yo que soy abogada y pues, estoy pendiente como de hacer una maestría en ciudades inteligentes, me parece muy interesante todo este tema. Digamos que lo de la inteligencia, lo de las ciencias cognitivas, perdón, para aplicarlas a las ciudades, hablando en este punto de la hiperrealidad. Esa maestría que estoy pensando realizar es digamos que me permite estar dentro del contexto de investigación de este tema. Lo pregunto porque, digamos que he estado investigando, pero obviamente como somos de las ciencias humanas, pues el campo es un poco más cerrado, como para los ingenieros o para los matemáticos, en fin. Es cierto, es cierto. La pregunta es entonces, debido a que estás estudiando, haciendo un máster, ¿no?, sobre ciudades inteligentes, ¿cómo calzaría este tipo de conceptos? ¿Esa es la pregunta? Sí, bueno, tengo planeado hacerlo, pero sí, prácticamente sí. Ok. Pues mire, en el caso de por ejemplo, de las ciencias y esto que está haciendo usted o lo que pretende hacer sobre esas ciudades inteligentes es más que mejor, les digo, porque precisamente lo que esto llevaría es que el procesamiento de información pudiese o podría estar conectado directamente a usted o incluso por ejemplo, uno de estos cacharros podría estar directamente enlazado, que usted esté conectado y saber pues, las condiciones atmosféricas o de contaminación, o si es una ciudad verde, por ejemplo, qué nivel de tráfico hay en la calle o cuándo tiene que pagar sus impuestos, porque esto de las ciudades inteligentes es también increíblemente extenso. ¿Cómo puede caber eso? Pues imagínese usted que pueda andar por la calle con una capa de información, en vez de llevarlo en un dispositivo que al fin y al cabo es externo al cuerpo, que lo puede usted llevar en su campo de visión de alguna forma. Lógicamente con todas las salvaguardas sobre protección de datos y toda esta cuestión, porque como he dicho, eso es otro tema de otra conversación, esta hiperrealidad extendida que tiene que ver con neurotecnología precisamente, con la fusión de las realidades digitales, con lo cual nos rescataría o nos ayudaría a sobrellevar esta cuestión de la singularidad tecnológica, lo que haría es exactamente vamos a decir, inyectar o poner en su cerebro cierta información que usted está recibiendo, en vez de recibirlo aquí, lo recibe directamente, por ejemplo, en su nervio óptico. ¿Ok? Y para usted mandar una señal o mandar una orden, en vez de darle aquí a Enter, le da a Enter, por decirlo así, al botón que está conectado a por ejemplo, a ese grupo de neuronas, por decirlo de alguna forma. Esto suena mucho a ciencia ficción ahora mismo, pero estas son cosas que, por ejemplo, con el doctor Juste
han sido capaces de implantar imágenes en el nervio óptico de ratones, y los ratones, ahí no hay nada, pero los ratones sí pueden verlo. ¿Okay? Por lo tanto, esto no es ciencia ficción ya. Eso tendría mucho que ver con el funcionamiento de las ciudades inteligentes, por ejemplo, en unos 20 o 30 años. Madre mía. ¿Ya? Realmente Es ciencia suena así. ficción pura y dura, ¿eh? Sí, sí, parece. Para esa película, ¿no? Pero qué bueno poder tener también ese nivel de anticipación, ¿no? De cuáles son Correcto. esas posibles tendencias y cómo incorporarlo justamente a temas como estos, ¿no? Como lo que tú decías también de gobernanza, por ejemplo. Así Correcto. que, bueno, muchísimas gracias, Fran. De verdad, gracias a los Claro que que sí, encantado. se han sumado. Sabemos que las diferencias horarias y demás son tremendas y que tratamos de tener una agenda organizada, pero bueno, ya sabemos que esto fluye, ¿no? Así, de esta manera. Fran, agradecida. Y gracias a ustedes también por estar y a los que nos verán posteriormente con la grabación. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima sesión. ¿Sí? Gracias y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Saludos, un abrazo. Nos Adiós. vemos. Chao.